Buenas noches, hermanos. Eh, Espero que el Señor les esté bendiciendo y guardando de todo peligro, de todo mal. Por favor, acompáñenme con sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 15, para estudiar el pasaje que nos toca en esta noche, en el culto de este día. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 15. Dice la santa palabra del Señor. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni pelas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación. Vamos ahora. Señor, te damos las gracias por esta noche que tú nos permites reunirnos para escuchar tu palabra a través de lo virtual, Señor. Gracias por darnos vida, darnos salud, por proveernos lo que necesitamos, Señor. Y te pedimos que tú, como buen Señor y buen Dios, seas hablándonos en esta noche por medio de tu palabra. Pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo. Amén. Esta de 1 Timoteo, hermanos, es una epístola del apóstol Pablo que va dirigida a su queridísimo discípulo Timoteo, ¿no? Y como bien hemos visto en las predicaciones anteriores y como bien vimos en nuestra escuela de predicadores hace poco más de un año, Pablo quiere en esta epístola, quiere que Timoteo sepa cómo debe vivir y cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, la cual es definida en esta epístola como la columna y baluarte de la verdad. Y algo que es principal en esta carta respecto de cómo conducirse con verdad en la casa de Dios es mostrarle a Timoteo que la doctrina verdadera es conforme a la piedad y por tanto esta produce buenas obras en quienes aman la doctrina verdadera. Por el contrario, la doctrina falsa, por ser doctrina de demonios, produce malas obras. La doctrina conforme a la piedad produce buenas obras y la doctrina falsa produce malas obras. Es la idea del apóstol Pablo en esta carta. El énfasis en esta epístola entonces está en este tema y es justo porque únicamente la doctrina que es conforme a la piedad es la que produce las buenas obras. Precisamente por eso se le dan instrucciones específicas a Timoteo sobre los deberes, sobre los roles y sobre los cargos de la iglesia para que él sepa cómo conducirse en ella. Se le dice, bueno, Pablo le dice a Timoteo que se debe orar por todos los hombres. ¿Por qué? Porque esto es conforme a la piedad. Les dice que las mujeres deben vestirse bien, porque esto es conforme a la piedad. Que las mujeres deben ejercer su rol dado por Dios, porque esto es conforme a la piedad. Los obispos y diáconos deben ser hombres escogidos por vivir de acuerdo a la piedad. Los ricos deben hacer buenas obras debido a la piedad. Los esclavos deben portarse bien con sus amos para que la doctrina no sea blasfemada. La iglesia debe cuidar a las viudas porque esto es conforme a la piedad. Todas estas obras son conforme a la sana doctrina, por tanto son conforme a la piedad. Y todas las instrucciones prácticas que se dan entonces, por tanto, están basadas en la aplicación y en la consecuencia de la sana doctrina, y entonces son expresiones de un carácter piadoso y temeroso de Dios que ha sido moldeado por el Dios Trino a través de la aplicación y enseñanza de la sana doctrina. Entonces, este pasaje que vamos a enseñar el día de hoy, tal vez, bueno, este es un contexto que he dado, ¿no? Para que podamos entender en el marco en el que estas palabras, estos deberes que se le dan a la mujer sobre su rol, para que podamos entender en qué marco están dichas estas palabras, ¿no? Y este pasaje que vamos a enseñar hoy, tal vez sea uno de los más difíciles
para predicar en nuestros días. Y no porque el pasaje sea de difícil interpretación, sino más bien porque el feminismo, el machismo y el humanismo han penetrado e influenciado tanto en nuestra cultura occidental que enseñar este pasaje hoy en día es como enseñar algo escandaloso, anticuado, retrógrado, y es exponerse al vitupero y a la persecución de nuestra cultura posmoderna. Para el lector moderno, influenciado por el feminismo, influenciado por el machismo, influenciado por el humanismo, influenciado por el posmodernismo, leer estos versículos es como leer algo inmoral, que atenta contra la dignidad y contra los deberes, o contra los derechos más bien, de las mujeres. Pero hermanos, nada está más lejos de la realidad. Nada está más lejos de la realidad. Como ya dijimos, uno de los propósitos de esta carta es enseñarle a Timoteo cómo deben vivir y comportarse correctamente aquellos que han sido influenciados por la sana doctrina. Pero el feminismo, el machismo y el humanismo no son sana doctrina. Y por tanto no pueden producir un carácter conforme a Dios, sino al contrario, producen un carácter falso y adulterado, producto de su doctrina falsa y adulterada. Así que estas son doctrinas demoníacas que atentan contra Dios y su diseño. En estas ideologías demoníacas podemos escuchar la voz de la serpiente que tentó a Adán y Eva en el huerto de Edén, diciéndole a la humanidad: con que Dios os ha dicho, y sugiriéndole que Dios es mentiroso y tirano, y que en vez de obedecerle, en vez de que la humanidad lo obedezca, debe ser la misma humanidad la que debe decidir cómo vivir. El humanismo, entonces, hermanos, nos predica que Dios ha muerto y que por tanto es la misma humanidad la que debe decidir cuáles son los roles de las mujeres y de los hombres. Es la misma humanidad la que debe decidir cuál es la mejor forma de expresión de masculinidad y feminidad. Es la misma humanidad la que debe determinar por sí misma, sin tener en cuenta a Dios, lo que es bueno y lo que es malo, porque es Satanás tentando a la humanidad diciéndoles: con que Dios os ha dicho. Y esto produce como resultado dos ideologías opuestas. Por un lado tenemos al machismo y por el otro lado tenemos al feminismo, ¿no? En el machismo, la mujer es tratada como, por un lado, como un objeto sensual. La razón de su existencia es únicamente la satisfacción de los deseos sexuales de los hombres. La mujer es menospreciada, es suprimida y es tratada como una esclava. Pero en otro sentido, la mujer es tratada únicamente como un aparato de reproducción para dar hijos a los hombres que las oprimen. Por otro lado, en el feminismo, la mujer se rebela contra el machismo con una reacción tan extrema y opuesta por el uso sexual que le daba el machismo, que deja de desear tener hijos y más bien decide matarlos en su vientre. Además, también comienza a odiar al hombre y comienza a librarse de una manera tan libertina que se olvida de sus roles dados por Dios. Así que tanto el machismo como el feminismo son distorsiones de la feminidad bíblica. Tanto el machismo como el feminismo atentan contra el diseño de Dios. Por tanto, una mujer piadosa y temerosa de Dios no debe buscar su identidad en ideologías y doctrinas demoníacas que terminan produciendo una feminidad falsa y adulterada, y que además terminan convirtiéndolas en mujeres desdichadas e infelices, sino que más bien ellas deben buscar su identidad en Cristo y en el diseño de Dios para ellas. Solamente en el cristianismo y en la doctrina que es conforme a la piedad, la mujer puede encontrar la dignidad, sus derechos y sus roles
en el diseño de Dios para ella. Dios es el creador de toda la humanidad y solamente Él como creador puede saber qué es lo que le conviene a una mujer de acuerdo a su naturaleza de mujer. Y solamente Él como creador puede determinar cuáles son los roles y deberes de las mujeres creadas a su imagen y semejanza, ¿no? Así que abordemos nuestro pasaje en 3 puntos. Y el primer punto es adornándose con buenas obras. Versículo 9 y versículo 10. Leo para ustedes. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Lo primero que vemos en el pasaje es cómo deben adornarse, es decir, vestirse, ataviarse las mujeres. Pero no solamente estos versículos están aquí para enseñarnos cómo deben adornarse, sino que implícitamente ellos nos muestran parte de los deberes y roles de las mujeres. Así que vamos a estudiar esto. Lo primero que vamos a ver es cómo no adornarse, cómo no vestirse. Una mujer que no ha encontrado su satisfacción y su identidad en Cristo es una mujer que buscará satisfacerse y hallar su identidad en la opinión de los hombres y de otras mujeres sobre ella. No se adornan para Dios, sino para la admiración de los hombres. El pasaje en sí, hermanos, no está condenando el hecho de que una mujer use un buen peinado o use una prenda de oro o perlas o pueda darse el lujo de usar un vestido de gran valor. Una mujer adinerada puede hacer esto y puede hacerlo con modestia. Lo que Pablo está atacando es el corazón de estas mujeres. La palabra modestia en el pasaje significa sobriedad, prudencia o cordura. Así que estas mujeres se visten sin modestia, es decir, se visten sin sobriedad, se visten sin prudencia, se visten sin cordura. El punto en sí no es que una mujer use un traje de gran valor o un peinado vistoso, no, el punto es con qué motivación hacían esto. El punto es que estas mujeres perdían la cordura al vestirse por su afán de ser el centro de atención. Estas mujeres perdían la cordura al vestirse por su afán de ser el centro de atención. No buscaban adorar a Dios, sino ser el centro de atención en la iglesia. No buscaban vestirse para Dios, sino para ser vista por los hombres. El corazón de estas mujeres era vanidoso y poco reverente, y eso se expresaba en su forma de vestir. Sabemos que la escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y en este caso, de la abundancia del corazón se expresa en la vestimenta de la mujer. Toda la descripción de Pablo, entonces, es una descripción de una mujer que busca ser el centro de atención, que busca ser vista por los hombres, tal vez buscando que la codicien. Y tales mujeres habían perdido la cordura, la prudencia, la modestia. En el machismo, una mujer debe vestirse así para satisfacer la mirada codiciosa de los hombres adúlteros de corazón. Vivimos en una cultura de pornografía callejera. Todos los días los hombres salen a deleitarse observando a las mujeres que buscan ser el centro de atención y se visten sin modestia, ¿no? Y esto lo sufrimos también por las redes sociales. Las mujeres buscando un sinnúmero de reacciones a sus publicaciones se toman fotos provocativas y con poca cordura. Una mujer, hermano, no necesita peinarse ostentosamente, vestirse con trajes costosísimos, ni usar oro o perlas para vestir sin modestia. Una mujer puede vestirse sin cordura, aun si tuviese un traje de poco valor. Y las redes sociales y nuestras calles son testigos de ellos. En el feminismo, una mujer debe vestirse para sí misma, no para Dios ni para su esposo. Ella debe vestirse únicamente
como ella se sienta bien, aun si esto implica mostrar todas sus partes íntimas. En el feminismo, la mujer completamente liberada, entre comillas, o deconstruida, debe vestirse sin hacer caso omiso de ningún estándar de modestia. Pero en el cristianismo y en Cristo, que es donde la mujer definitivamente encuentra su identidad, es diferente. Entonces Pablo nos dice cómo sí deben adornarse. Pablo nos dice cómo debe vestir y adornarse una mujer que profesa la doctrina que es conforme a la piedad. En primer lugar, dice Pablo, debe vestirse para Dios y no para hacer de tropiezo de los hombres. Y esto lo hace vistiéndose decorosamente. La palabra decorosamente aquí quiere decir decentemente. Esto lo hace vistiéndose con pudor. La palabra pudor aquí es con reverencia. Y debe hacerlo con modestia. Y la palabra modestia, como ya dijimos, es sobriedad, cordura, prudencia. El estándar de cómo debe vestir una mujer no está determinado por la cultura, sino por el Dios bíblico. Y aunque las vestimentas y la forma de vestir están muy ligados a la cultura, cambian, en algunas culturas se visten diferentes, Pablo nos da divinamente algunos principios para saber cómo vestir adecuadamente, sin importar la cultura en que nos encontremos. La mujer debe buscar vestir no para ser piedra de tropiezo a otros hombres, no para ser piedra de tropiezo a otros hombres, sino con reverencia, decencia y cordura para la gloria de Dios. Y esto por implicación se aplica también a los hombres, quienes deben vestir con reverencia, con decencia y con cordura. Una mujer y un hombre conforme a la piedad reflejarán sus corazones transformados vistiendo con modestia. Y como el pasaje está apuntando al corazón, esto también va dirigido contra aquellas mujeres que buscan vestir con modestia únicamente para ser visto por los hombres, tratando de ser el centro de atención o sentirse las más piadosas, ¿no? El pasaje está apuntando al corazón como tal. Y en segundo lugar, Pablo nos muestra una mejor forma para que las mujeres se adornen. Y en esto implícitamente nos habla mucho del rol y del deber de la mujer. Pablo afirma que las mujeres deben adornarse con buenas obras, es decir, con obras de misericordia, con obras caritativas. Uno de los grandes deberes de la mujer no es el de ser pastora o apóstol, no, sino el de expresar a través de las obras de misericordia la obra de Dios en sus vidas. Hermanos, qué útil es para el avance del reino de Dios una mujer comprometida con las buenas obras. Qué útil es para el avance del reino de Dios mujeres que en vez de estar buscando ser el centro de atención con sus vestimentas y poco modestia, busquen glorificar a Dios a través de las buenas obras de misericordia. Qué útil es para la iglesia, para las iglesias bíblicas, tener a mujeres comprometidas con las obras de caridad. ¿Y qué pueden hacer las mujeres si no pueden ser pastoras? Preguntan. ¿Y qué pueden hacer las mujeres si no pueden ser pastoras? Bueno, de acuerdo a esta declaración de Pablo, las mujeres tienen mucho que hacer en el reino de Dios. Este deber de las buenas obras es tan útil, tan necesario, tan fundamental y tan importante como el de los hombres que son llamados al ministerio. Así que pasemos a los versículos 11 y 14 y veamos el rol de la mujer dentro de la iglesia. Versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Lo primero que hay que tener claro es que Pablo aquí está hablando del ministerio. Él está hablando del ministerio. Y eso es evidente por los versículos que continúan luego de esta sección. Si usted ve en su casa el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 13, que es lo que continúa en esta sección, Pablo deja claro que el ministerio es para los varones porque inmediatamente comienza a hablar de los requisitos para ancianos y de los requisitos para diáconos.
una vez que termina de decir esto sobre las mujeres. Así que está claro que él aquí está hablando del ministerio. Pablo no está diciendo que las mujeres no puedan hablar en la iglesia, ni que no puedan enseñar a los hombres en otros contextos. Pablo lo que está diciendo es que la mujer no puede ser un ministro ordenado de la iglesia, porque eso es ejercer dominio y enseñar sobre los hombres. Esa labor está destinada para los hombres únicamente. Y eso es evidente por las palabras que Pablo está usando, ¿no? Enseñar y ejercer dominio. Quien ejerce dominio es alguien más bien que ha recibido cierto rol de autoridad. En este caso, los ministros ordenados ejercen un rol de autoridad y por tanto un dominio o una autoridad limitada por Dios sobre otros hombres. Eso es lo que Pablo está prohibiendo que pueden hacer las mujeres y afirma que más bien ellas deben aprender en silencio, pero no quiere decir que a las mujeres se les prohíba hablar en la iglesia. La palabra silencio aquí significa tranquilamente, sosegadamente. Es decir, la mujer aprenda con tranquilidad, con calma, con sosiego. Seguramente muchas mujeres de estas iglesias, además de querer ser el centro de atención por su forma de vestir, también querían ser el centro de atención tomando la palabra y enseñando a otros hombres de forma desordenada, queriendo ser la autoridad de la iglesia. Y Pablo, por tanto, les exhorta a aprender con cordura, con tranquilidad, con sosiego. La razón de esto tiene que ver con el diseño de Dios. Dios es quien nos ha creado y quien nos ha diseñado y por tanto solamente Él, por conocernos perfectamente, sabe cuáles son los roles que cada una de sus criaturas pueden ejecutar tanto en la familia como en la iglesia para honrarle de mejor forma. El hombre y la mujer por diseño son diferentes en carácter y en físico, eso es evidente. Y por tanto sus roles son diferentes en el avance del reino de Dios. Vivir de acuerdo a los roles que Dios nos da por diseño es honrarle a Él y trabajar eficazmente para el avance de su reino. Solamente ahí podremos trabajar eficazmente para el avance de su reino. Solamente en Dios encontramos nuestros roles y nuestra identidad. Así que esto no tiene nada que ver con que la mujer sea inferior al hombre ontológicamente, es decir, por naturaleza. No tiene nada que ver con que ella sea inferior al hombre ontológicamente hablando, como nos lo quieren hacer creer el feminismo y el machismo, ¿no? Que la mujer, el feminismo tratando la Biblia de machista por estas declaraciones y el machismo creyendo que realmente la mujer es inferior. No, esto tiene más que ver con un orden económico, es decir, con un orden de administración o de jerarquía dado por diseño. Tiene más que ver con eso que con una superioridad de naturaleza de un sexo sobre otro sexo. En el machismo, el hombre se cree por naturaleza superior a la mujer. Y en el feminismo, la mujer se cree por naturaleza superior al hombre. Por esa razón, la mujer y el hombre son distorsionados tanto en identidad como en roles, como seres, en ambas ideologías. Solamente, hermanos, en el cristianismo, ambos son iguales, ontológicamente hablando, por naturaleza, aunque sean diferentes por administración o por jerarquía, por una cuestión del diseño de Dios. Así que solamente en el cristianismo, tanto el hombre como la mujer encuentran su verdadero valor y su rol por el diseño dado por Dios. Aunque algunos quieran hacernos creer que la afirmación de Pablo en este pasaje tiene que ver con su contexto cultural, la realidad es que Pablo justifica su declaración en el diseño de Dios yendo al principio, es decir, al Génesis. En primer lugar, si vamos allá, usted puede hacerlo en su casa. Pablo nos muestra el orden de la creación. Dice que primero fue creado el hombre, ¿no? Esto lo está diciendo en este pasaje también. Primero fue creado el hombre y entonces el hombre recibió las instrucciones de Dios. Luego fue creada la mujer y el hombre debía transmitir a ella las instrucciones de Dios. Es decir, ambos son hechos a imagen de Dios, eso se nos deja claro en el Génesis, pero fueron creados en orden diferente, mostrándonos unos roles diferentes. Y en segundo lugar, Pablo nos muestra la consecuencia de lo que ocurrió
cuando la mujer quiso tomar la autoridad, cuando quiso tomar el mando y ejercer dominio sobre el hombre. Las consecuencias fueron catastróficas. Debido a que se violó el diseño de Dios, ella cayó en transgresión y toda la humanidad cayó con ella. Por tanto, la justificación de Pablo tiene que ver no con su cultura, no con algo cultural, sino con la palabra ley de Dios. Su justificación sobre los roles es teológica y tiene que ver con el diseño del creador, el único que por naturaleza o por creación nos conoce a todos perfectamente. La mujer no puede ser pastora ni ejercer un cargo ministerial porque por diseño, por carácter y físico no fue creada para esta labor. Pero su rol, aunque diferente, es tan importantísimo y tan necesario en el reino de Dios como lo es el del ministerio pastoral. Pero es de acuerdo a su carácter y de acuerdo a su físico, es decir, de acuerdo a su diseño, de acuerdo a su naturaleza. Ya vimos lo importante de que las mujeres sean diligentes en las buenas obras de misericordia, ¿no? Ahora veamos en qué otra cosa las mujeres son de suma importancia. Y ese es nuestro tercer punto, el rol creacional de la mujer. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Esta tal vez, hermanos, sea una de las declaraciones más malinterpretadas de las Escrituras y tal vez sea una de las más difíciles de explicar. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que Pablo no está predicando aquí una salvación por obras. Él no está enseñando una salvación por reproducción. No está afirmando que las mujeres son salvas únicamente si tienen hijos. Pablo ha dejado claro, tanto en esta carta como en todas sus cartas, y la Biblia en todos sus libros deja claro que la salvación es únicamente por Dios a través de la persona de Cristo. En esta misma carta, por ejemplo, en el versículo 5 de este mismo capítulo 2, es decir, unos versículos antes de nuestro pasaje de que estamos estudiando el día de hoy, Pablo dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, solamente mediante el rescate hecho por Cristo para toda la humanidad, tanto hombres como mujeres reciben la salvación. Las mujeres y los hombres no solo deben hallar su identidad en Cristo, sino su salvación también en Él. El sacrificio de Cristo es para todas las mujeres. Hermanos, aunque Dios se encarnó en un hombre, le plació proceder de una santa mujer para venir a salvar a todos los sexos. La liberación de la mujer viene a través de la obra eficaz de Cristo, quien transforma la cultura para que los hombres entiendan lo valiosa que son las mujeres en el plan de Dios y para que las mujeres entiendan que su sentido de vivir, su rol, lo hallarán únicamente en la identidad y en el rol que Dios da para sus vidas. Hermano, la liberación de la mujer no viene a través de eliminar la vocal O de algunas palabras, reemplazándolas por la X o por la E. La liberación de la mujer no proviene de cosas tan insignificantes como esas. Su liberación viene del Cristo, que ha pagado por ellas con su sacrificio. Y que debido a que su sacrificio es eficaz, tiene poder no solo para salvar a la mujer como un individuo, sino el de transformar y salvar a su cultura también. Así que Pablo no está enseñando una salvación por obras en este pasaje. No está enseñando una salvación por reproducción. Más bien, Pablo está nuevamente recurriendo al diseño de Dios. Está nuevamente recurriendo al diseño de Dios. En el principio, es decir, en el Génesis, Dios da dos mandamientos creacionales a la humanidad que tienen que ver con sus roles y diseños. Dios le dice al hombre y a la mujer, en primer lugar, que deben dominar a la creación, labrando la tierra, cuidándola. Y en segundo lugar, les dice que deben multiplicarse. Cuando la humanidad cae en pecado,
Son justamente estos roles los objetos del castigo divino. Al hombre se le dice que la tierra le produciría cardos y espinos y por tanto debía ahora trabajar con el dolor de su frente, ¿no? Mientras que a la mujer se le dice que ahora daría luz con dolor. Tiene que ver con el multiplicarse y con el labrar la tierra. Con esos castigos se nos deja claro los roles familiares y creacionales de cada sexo en el mundo, en la creación. El deber del hombre es el de ser principalmente el proveedor para su casa. Un hombre que no provea para su casa ha negado la fe, porque ha rechazado su rol creacional. Eso lo dice la escritura. Un hombre que no provee para su casa ha negado la fe. ¿Por qué? Porque ha rechazado su rol creacional. Aunque la salvación es por gracia, el hombre debe aceptar su difícil rol de proveer para el hogar, su difícil rol de proveedor del hogar. No hacerlo es rechazar el orden de Dios para este mundo y por tanto es negar su fe. Y lo mismo ocurre con la mujer. Así como es un deber santo del hombre proveer para su casa, cuando el hombre provee para su casa, está siendo santo, está santificando la creación. Así como es un deber santo para el hombre proveer para su casa, es un deber santo para la mujer el dar a luz. La mujer debe verse a sí misma como la encargada de traer a nuevas criaturas con la imagen de Dios al mundo. Ella debe verse como la encargada de llenar la tierra de imágenes de Dios, porque el hombre es la imagen de Dios. Y esa, hermanos, es una labor más que santa, que es bendecida por Dios y que debe ser admirada por la humanidad. Por tanto, una mujer que rechace su rol santo de reproducción es una mujer que, de acuerdo al creador del mundo, de acuerdo a nuestro Dios, está negando su fe. Ella no debe negar su fe, sino poner en práctica gozosamente su labor santa, igual que los hombres que no están proveyendo para su casa. En el machismo, la mujer nuevamente, como dije al principio, es vista como un aparato sexual, ¿no? El cual debe satisfacer las necesidades de los hombres. En el machismo ella no es valorada por su rol, sino por el placer sexual que produce a los hombres. Otra parte del machismo mira a la mujer como únicamente un aparato que sirve para atraer hijos y herederos al mundo, pero su rol no es vindicado como uno santo. No es visto como uno santo, simplemente es visto como un aparato para atraer hijos. En el feminismo, por el contrario, siendo esta una reacción opuesta y extrema al machismo, la mujer se ve a sí misma como empoderada, como exitosa, que quiere ser su propia proveedora y no depender de ningún hombre tirano. Y por tanto, la reproducción es perjudicial para su empoderamiento y éxito. Por esa razón, ella rechaza su rol santo de reproducción, odiando su rol y matando incluso a sus hijos en su vientre, exigiéndolo como un derecho suyo. Ella distorsiona, el feminismo distorsiona a la mujer. Así que tanto en el feminismo como en el machismo, al ser doctrinas falsas y demoníacas, la mujer es desfigurada y su rol es distorsionado. Por el contrario, en el cristianismo, el hombre debe ver a la mujer como la imagen de Dios, valiosa y digna, con un rol santo dado por Dios, tanto para hacer buenas obras como para reproducir la imagen de Dios en la humanidad. Y la mujer debe verse a sí misma como una criatura digna y valiosa, que haya su identidad únicamente en Cristo y por tanto debe ver su rol no como inferior al del hombre, sino como un rol igual de digno y santo dado por Dios. La mujer debe dejar que sea el Dios trino, el Dios creador, el que defina sus roles y sus deberes, y no el desconfigurado feminismo. Y el hombre debe dejar que sea el Dios trino quien determina los roles, deberes y dignidad de la mujer, y no el desconfigurado machismo. Cuando la mujer reconozca esto,
entonces no estará negando su fe, sino como dice el pasaje, permaneciendo en él, permaneciendo en ella, permaneciendo en su fe. Debe ejercer su rol con fe, con amor y con santificación, porque es una labor santa. Y por supuesto, con modestia. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú la apliques a nuestros corazones, a los que han estado escuchando hoy este sermón, tanto hombres como mujeres, Señor, porque este es un sermón dirigido tanto a hombres como a mujeres. Que tú lo apliques a cada uno de nosotros y nos permitas a las mujeres entender su rol de acuerdo al diseño de Dios, hallar su identidad en el cristianismo en ti y no en ideologías contrarias a ti, y permitas al hombre ver lo valiosa que es la mujer en esta labor de avanzar tu reino en el mundo. Pedimos estas cosas en tu nombre. Amén.